Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestad. Muy buen día, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy, lunes 4 de marzo, podamos iniciar nuestra semana escuchando y meditando con respecto a el libro de los Salmos en nuestro tiempo de devoción. Hoy lleva por título Ayúdanos y redímenos. Está en Salmos capítulo 44 del 9 al 26. Así dice la palabra de Dios. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se han vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombras de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ayúdanos y redímenos. El día de hoy vamos a estar estudiando la continuidad y el final de este capítulo. Y vamos a estar estudiando tres puntos, siendo el primero el dolor del silencio. Vemos que este salmo es un lamento nacional, el cual expresa cómo el pueblo ha sentido ese silencio por parte de Dios y que ya no han sentido esa compañía, ese respaldo en lo que era su labor militar principalmente, porque eso es lo que nos va a hablar con respecto en esta parte. Y vemos que después de que ellos reconocen la obra del Señor, ellos recuerdan el pasado, lo que Dios hizo, y ahora hemos llegado a lo que es el meollo del asunto, lo que es la razón del lamento, la oración, y eso lo vemos del versículo 9 al 16. Ellos se sienten como si Dios los hubiese hecho definitivamente hacia un lado. Dicen, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos. Vemos que ellos medían todo por las victorias. Recordemos que estamos en esta etapa antigua, que todo se vendía con respecto a la conquista, al poder sobre otros pueblos. Entonces dicen, ellos se han sentido que Dios los ha hecho a un lado. Ellos reconocen que no tienen la ayuda de Dios en la batalla y que incluso huyen de sus enemigos. También sienten que han perdido su sustento ante las otras naciones y prácticamente se comparan como ovejas que son entregadas al matadero y que prácticamente sus restos son entregados hacia las otras naciones, prácticamente son esparcidos. El versículo 12 dice que ha vendido a su pueblo. Y recordemos que estamos en ese contexto donde la esclavitud era algo común. Entonces, un amo tenía esa potestad de entregar a su esclavo, ponerle precio o incluso regalarlo si no lo quería. ¿Por qué? Porque él tenía la completa autoridad. Y ellos se comparan y dicen, pues nos has vendido sin ningún precio. Dice, no exigiste ningún precio, nos entregaste así, sin nada. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque Israel, pueblo de Dios, orgullo nacional de que eran pueblo escogido y que Dios los haya entregado de esta manera, pues a su vida, o sea, era una gran humillación para ellos, sentían que estaban pasando lo peor y sí estaban pasando situación bastante adversa, porque también
dice que sufrieron la constante venganza y que también la burla de sus enemigos. Pero todo esto también se expresa en un entorno o en un contexto de oración en el que ellos no reciben respuesta. Ciertamente nosotros decimos que orar es platicar con Dios, que nosotros le expresamos nuestras peticiones, nuestros deseos, y cuando la situación va bien, oramos y decimos, su vida, qué bien sentí orar, ya me hacía falta, o siento que el Señor estuvo su presencia conmigo, y nos sentimos fuertes, nos sentimos vigorosos. Pero cuando hay una situación adversa, su vida, qué complicado es. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tratamos de buscar una razón a todo. Pero nada más lo que sentimos es silencio y es la misma situación. Nosotros oramos al momento de que estamos fuertes y oramos cuando estamos débiles y sentimos lo peor cuando estamos débiles. Pero eso nos debe de llevar a buscar más lo que es la voluntad de Dios, a buscar más lo que es la ayuda de Dios y principalmente a esa palabrita, Selah, recordar, meditar precisamente en las obras que Dios ha hecho constantemente en nuestras vidas. Porque si nosotros podemos despertar hoy lunes, si nosotros podemos leer la Biblia, escuchar devocional, hacer nuestras actividades cotidianas, es por la pura misericordia del Señor. Entonces, sentimos su ayuda, sentimos su fortaleza, pero ciertamente cuando estamos en un momento complicado, definitivamente no lo sentimos. Y eso es a lo que nos quiere llevar. Que en cada circunstancia no va a ser perfecto. Porque dice, recordamos tus obras, recordamos que todo tú lo hiciste, nosotros no hicimos nada, fue tu pura gracia. Y ahora míranos en qué situación estamos. Ayúdanos. Y es en esos momentos en el que, ciertamente, la famosa frase, el maestro siempre está, un maestro en una escuela, siempre está en silencio cuando está la prueba. Y ciertamente así es. Y aquí nosotros debemos de reconocer que el Señor es perfecto. Debemos de reconocer su gran obra como el salmista en su lamento lo hizo anteriormente. Pero eso no nos exime de que podemos expresar nuestra petición. Recordamos el consejo que escuchaba hace tiempo. Los salmos es una forma en cómo nosotros también podemos orar. Y el salmista se explaya delante de Dios y le dice, yo siento esto, pasa aquello. Y nosotros también podemos llegar así. Pero eso nos debe de llevar al siguiente punto. Tú nos conoces. El versículo 17 nos dice que todo esto ha pasado. Dice, todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto, porque recordemos que estaba en un pacto en el que les dice, todas estas bendiciones vendrán a ti si tú obedeces, si tú no desechas la voz de Dios. Pero si tú desechas la voz de Dios, todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán, así como las bendiciones iban a venir hacia ti. Ese era el pacto en el que estaba Israel. Nosotros ciertamente estamos en un pacto que es por gracia, que fue instaurado en la cruz, en el sacrificio al momento de la resurrección. Nosotros lo recibimos por gracia, pero a través de esto nosotros también podemos aprender y debemos de aprender. Lo más importante es que dice acá, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. O sea, nos hemos mantenido íntegros, pero a pesar de esto nos has entregado a estas circunstancias. A pesar de esto, sentimos que la oscuridad, dice que se sentían vulnerables ante lo que estaba ocurriendo. Y plantean un caso hipotético, si en verdad nos hubiéramos olvidado de Dios, si hubiéramos alzado nuestras manos a dioses ajenos, definitivamente Dios estaría en su justo juicio para hacer esto. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él definitivamente sabe que nosotros nos hemos mantenido íntegros. Y es que las circunstancias adversas no siempre van a venir a causa de un pecado. Es que tú has estado pecando, tienes un pecado oculto, arrepiéntete. Pues los amigos de Job casi estaban obligando a Job diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete porque tú eres un pecador, reconoce, y es que es tu arrogancia la que no te deja hablar. Y Job decía, yo me he esforzado, el Señor conoce mi corazón. Aunque definitivamente después dice, de oídas te había oído y sé que yo no era justo, sino que tú eras el justo y ahora yo debo de callar y tú debes de hablar. Pero no es porque Job estuviese en pecado, sino porque fue porque Dios lo permitió en su grande soberanía. Y tenemos otro ejemplo. Recientemente estaba hablando con mi pastor y llegamos a una conclusión dentro del mismo tema, en el cual decíamos, pues,
humanamente, recalco, pues el desenlace de Juan el Bautista fue algo triste, porque él fue anunciado por un ángel, pues prácticamente recibió ministerio de Elías. Dijo, voz que clama en el desierto, él va a preparar el camino al Mesías. Pero él mismo reconoció cuando sus discípulos le preguntaron, ¿debemos esperar a alguien más o es él el que se está escuchando recientemente? Y prácticamente les dijo, escúchenlo a él, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y me contestaba mi pastor, ciertamente, y fue el final más triste que podemos ver, porque prácticamente él fue alguien que cumplió la obra del Señor, y pues, ¿cuál fue su desenlace? Pues él murió a manos de un gobernador que no tenía ni un ápice ni nada de autoridad, que prácticamente se dejó llevar por sus impulsos, por deseos de una mujer perversa, por un baile vulgar y sensual. O sea, todo eso, y es porque Juan el Bautista estaba en pecado, no, sino porque así fue el designio de Dios. Son misterios que nosotros no podemos entender, pero era necesario que él cumpliese esa labor, y Juan experimentó esa adversidad. ¿Y cuál fue el objetivo? Obviamente, el objetivo es que reconozcamos que Cristo es y es nuestra esperanza. Y que Juan simplemente estaba reconociendo mi labor, simplemente era preparar. Estoy a expensas del designio de Dios. Y es en ese momento en el que nosotros debemos de entregarle nuestro corazón y decir, Señor, si esta circunstancia es a causa de consecuencia de un pecado, ayúdame a pasarla. Si esta circunstancia es para que mi carácter sea formado, así como el carácter de Juan el Bautista fue formado en este momento, fue conformado y afirmado a la palabra de Dios, pues definitivamente, Señor, ayúdame y dame la fortaleza. Cuando Jesús confirma a Pedro, cuando están hablando a la orilla del mar y le dice, ¿me amas? Lo interroga 3 veces, y Pedro le dice, Señor, tú conoces todas las cosas, conoces mi corazón. Sabes que definitivamente yo te aprecio, yo te amo, prácticamente le está diciendo. Y es que en esos momentos nosotros debemos de recurrir, debemos de decir, Señor, tú conoces mi corazón, pero yo experimento esta situación y necesito de ti. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Mi esperanza está en ti. Versículo 22 dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este pasaje es citado por el apóstol Pablo en Romanos 8:36, en el cual viene hablando con respecto a que nada nos va a separar del amor del Señor, y a pesar de que estemos experimentando circunstancias adversas a causa del Evangelio, dice, nada nos va a separar del amor de Dios. Y es que es esa confianza que aunque estemos atravesando por adversidades, nuestra esperanza debe estar en lo que está por venir. Porque el sacrificio de Jesús fue esa misma esperanza. Dice que por el gozo Él despreció la vergüenza y se sacrificó a sí mismo. Y aquí, al partir del versículo 23, recordemos que estamos leyendo poesía, y algo que ocupa la poesía, un recurso literario, es la metáfora, en el que se compara algo. Generalmente en la poesía se compara la belleza con cosas de la naturaleza, con la luna, con los árboles, con el atardecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordamos ese momento, recordemos el primer punto, ese silencio que estaban experimentando el pueblo. Y es por eso que dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? No es que el Señor duerma, sino que ellos sienten este silencio, sienten este abandono y buscan desesperadamente al Señor. Y dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de la aflicción y la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Dice, estamos en la peor situación posible y solo te tenemos a ti. Ayúdanos, socórrenos. Incluso dice, nuestro cuerpo está postrado. Y el hecho de que, de acuerdo a las costumbres judías, te postraran es porque estaban realmente humillados. Recordemos que ellos rasgaban sus vestiduras, se ponían ceniza, ayunaban y decían, definitivamente estoy siendo humillado por Dios y estoy buscándolo a Él. Ellos dicen, yo estoy hasta el suelo, yo estoy definitivamente a expensas de Dios. Y es que no es que Dios nos olvide. Recordemos lo que Dios le dice al profeta Jeremías cuando le dice, ve a casa del alfarero. Y parafraseando, pues el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla, la puede, si no le parece, la puede romper, la puede volver a hacer hasta que quede como él quiere. ¿Acaso yo no puedo hacer lo mismo con la casa de Israel? Y es que en las circunstancias Dios nos moldea, busca que seamos tal como Él es. Es ese proceso
que se le llama santificación, en el que nosotros somos conformados y el Señor es cambiando nuestra mente, es quitando cosas para que definitivamente nos conformemos cada día a su imagen. Y es en esos momentos, en esas adversidades, cuando Dios nos está moldeando, nos está trabajando, que debe de llevarnos a la misericordia del Señor, a su sacrificio. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Termina este salmo reconociendo la misericordia de Dios. Podemos estar en grandes problemas, pero eso no debe de quitar nuestra paz. Nos debe de direccionar a Cristo y a su grande misericordia que recibimos todos los días. Ciertamente es complicado, muy difícil. Difícil cuando te dan un diagnóstico de salud mal, difícil cuando que te dicen es necesario que te operen, difícil cuando te dicen en el trabajo recortamos personal, es difícil cuando hay problemas en casa, todo eso es complicado. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestra esperanza que está en Dios y nuestra respuesta debe ser humillarnos en oración, decirle, Señor, yo experimento esto, pero sé que tú eres soberano, sé que tú eres misericordioso, así que busco tu ayuda y deseo que sea tu misericordia. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Acaso no vas a hacer algo más? ¿Acaso vas? O sea, nuestra respuesta es esa y debemos de buscar en oración todos los días, buscar su voluntad todos los días y el Señor va a ir ayudándonos en cada momento. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les agradecemos porque a aquellos hermanos que han estado compartiendo en los devocionales, han estado compartiendo los videos. Y les mandamos un saludo. Muchas gracias por sus comentarios. Es un gusto leerlos y también saber que estas meditaciones son de bendición para ustedes. Excelente día. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean